Hola, hola. Hoy vamos a escuchar un hermoso resumen de una historia entre duques y montañas, de Soledad Acosta. Así que presta mucha atención. Una historia entre duques y montañas, un buque de vela. Pasó hace mucho tiempo, o tal vez no tanto. Era Bogotá, una ciudad muy pequeña, con gente que iba desde Chapinero y se quedaba a dormir allá. Bogotá era Santa Fe y Chapineros no quedaba todavía en Bogotá. Luego la ciudad creció y la gente que tenía con qué se fue a vivir a Chapineros. Casi no había ni siquiera coches de caballos porque no habían tampoco caminos dignos de llamarse así. Y unos caballeros furiosos, maltratados, lanzaban cada 2 por 3 a los pasajeros con coches y todo a unas zanjas frías y llenas de agua, y hasta ahí llegaba el viaje. Al menos eso dice José María. Sin embargo, de algunas maneras la gente iba y venía, no solo entre Santa Fe y Chapinero, sino también entre la ciudad de Honda, llegando desde varias veces hasta Barranquilla, Nueva York o Londres, con el mismo entusiasmo y tenacidad de los caballeros españoles que se empecinaron en fundar una ciudad a estas alturas, vivir en ella y gobernar desde aquí. No poca cosa fue la que heredaron los señores de la República. Podría decirse, sin exagerar, que vivir en Bogotá es como vivir en otro planeta, decía José María. A más de 200 legunas del mar, sin caminos, rodeados de desempeñaderos. De todas maneras, Bogotá fue la capital del nuevo reino y después de la República de Nueva Granada y los Estados Unidos de Colombia, y lo ha sido desde entonces en el país. De todas maneras, por aquí pasan muchas cosas, muchas de ellas interesantes y todas importantes, por buenas o por malas, para el desarrollo de la República en el tiempo del que hablo. La República estaba recién nacida, Colombia no había existido, siempre en este momento comenzó a tratar de ser. Los viajeros extranjeros trataban de llegar a Bogotá. Después cambiaron las rutas de los caminos, vino el avión y la relación entre las ciudades cambió. Muchos quedaron medio olvidadas sobre los caminos por los que casi nadie volvió a pasar. Los muchachos de fuera de Bogotá también trataban de llegar a esta ciudad y llegaban, venían a estudiar en colegios y se quedaban luego en la universidad. Muchos se convirtieron en escritores, periodistas, senadores, presidentes, editores, impresionadores, directores de colegio. Muchos de los periodistas eran también senadores, presidentes, profesores y escritores. No eran tanto y hacer lo que uno llegaba a lo otro. Estos jóvenes llegaron, por ejemplo, Jorge Isaac, que venía del Cauca, cuando el Cauca iba desde Panamá hasta Nariño y cuando Panamá era todavía Colombia. A los barcos de vela había que desearles buen viento. Los vapores supuestamente se liberaban del capricho de los vientos que en los mapas de Colón eran tan caprichosos y tan personajes, que tenían rizos y cachetes, de esos vientos en que la Odisea tenía nombre de persona y a los que se podían rogar o encender en cavernas. Se embarcaron en un buque de vela y mientras sus compañeros miraban con curiosidad las escenas del embarque, ella se hizo a un lado y vio cómo se separó el buque lentamente de la orilla y poco a poco desapareció de su vista el muelle cubierto de gente, las casas, las torres, las rocas, los faros, hasta que las costas se hundieron en el horizonte y solo lo rodeó un agua que se fundió en el cielo y en la lejanía. A los 16 días de navegación ya iban acercándose al trópico y la temperatura y los olores comenzaban a recordarle toda su infancia. Un punto lejano, tal vez un barco, se hizo cada vez más grande y se convirtió en barco, un barco francés que venía desde la India por el Cabo de los Hornos y que se quería noticias de lo que estaba pasando en Europa, porque no sabían nada desde hace casi un año. Pero a nadie le extrañó, simplemente conversaron y les regalaron algunos periódicos.
Una semana después divisaron tierra firme, llegaron a Martinicas. Comenzó siendo una cadena de nubes que se extendía entre el mar y el cielo. A los 3 días tuvo que ver la Sierra Nevada de Santa Marta, más nubes, pero se miraba con cuidado. Las más altas eran como la plata bruñida. Era el día de Santa Marta y había más de 300 años hacía encontrado la bahía Rodrigo de Bastidas. El mundo era un pañuelo y los mismos niños que a medio vestir y pobrecimos los ayudaron a bajar del barco a los hijos de esos que eran niños 20 años antes. A Soledad le decían Solita y Solita vivía. En Bogotá era peor porque era la más rara. Su retraimiento y serenidad pasaban por antipatía. Volvía de París después de haber estado fuera de Bogotá entre los 12 y los 17 años. Eran años importantes. No son esos años en los que uno hace los mejores amigos. Son los años en los que entra a jugar y en serio definimos nuestros gustos. Aprendió a hablar con los libros y de libros. Y acabó escribiendo muchos libros en los que la gente conversaba. Se contaban historias y se escribía cartas. Miraba y escuchaba con atención. Bogotá le gustaban los cerros pelados, no eran tan bonitos como los del Valle de Guaduas, pero le gustaba el aire frío y el transparente. Salía a caminar y muchas veces acompañada de Joaquín, el observatorio y al Museo Nacional. Él fue director de ambos. Los niños que iban al colegio, pero las niñas se quedaban en casa, aprendiendo con su madre. Ella llegó a ser una mujer importante, es decir, conocida por ejercer de manera seria y rigurosa el oficio de la escritura. José María, el joven con el que se casó, sus cuñados y amigos, fueron todos importantes y todos escribieron memorias, autobiografías, y dejaron sus papeles organizados para que sus hijos después escribieran sus historias, porque Soledad no escribió nada así, era la pregunta. Ella que tanto escribió, ¿por qué no escribió aún fuera unas hojitas para que yo no pasara ahora tantos trabajos tratando de contar su historia? Ahora me tocó leer en todas partes para intentar rastrearla donde no es seguro que estuviera. A lo largo es divertido y de alguna manera yo estoy como sus hijas. En muchas partes de ella ha dejado huellas para mí. Madre de patria, eso existe. No puede ser que haya sido padres. Le gustaba quedarse devorando la gran biblioteca de Joaquín. Las palabras ajenas eran mi refugio, mis ecos, mis referencias secretas. Leía sola y mi mundo se deleitaba, desarticulado, lleno de telaraña que se apoyaban en la vida y que no son la vida. Tal vez ese día fue cuando pensó por primera vez que le gustaría escribir novelas. No solo de ahí le vino la idea. En Bogotá mucha gente estaba escribiendo, había montones de periódicos, los jóvenes se sentían con razón estrenando un país y querían escribir sobre él y para construir un mejor futuro. Pero lo que abundaban eran los cuadros de costumbres y Soledad quería mucho más historia. Sobre ejércitos y conventos. La siguiente vez que se vieron fue en Bogotá, donde Soledad y su madre vivían. Pepe las visitaba de vez en cuando, mucho menos de lo que quería, pero justo lo que la urbanidad permitía. Empezó a hacer en secreto un álbum de poemas y dibujos para ella y se lo entregó cuando salía de Bogotá durante la dictadura del general José María Melo. Era abril de 1854 cuando doña Carolina, Soledad y otras muchachas salieron del sermón del Viernes Santo, a eso de las 10 de la noche. Encontraron a la salida de la catedral un gran grupo de hombres de Ruana que murmuraban en contra de los conservadores y de los liberales raciales. Todos amigos de la familia, eran artesanos que antes habían sido amigos de los raciales, pero que ahora estaban en malos términos. Toda la Semana Santa había estado tensa. La ciudad estaba llena de carteles: trabajo o muerte, pan y trabajo o muerte. Los muebles, los paños, los trajes de importación,
libre tenían sin trabajo a los artesanos, nuestros primeros industriales, zapateros, sastres, herreros. Se murmuraba que el general Melo, oficial de la Independencia y comandante del ejército de Cundinamarca, estaba planeando clausurar la sección del Congreso. Doña Carolina mandó a llamar a algunos de los amigos de la casa para contarles que parecía que Melo estaba planeando algo para el lunes siguiente. Pepe era secretario de la Cámara de Representantes. Dicen que en ese instante a Pepe, su Solita, le pareció la personificación de la patria. Tal vez ya había visto el cuadro de Delacroix en Grabados. Este cuadro iba a salir otra vez en el último capítulo del Siglo de las Luces. Las señoras mandaron a las muchachas para el convento de la Santa Clara, para que estuvieran protegidas en caso de que las cosas se complicaran. Al final resultó que no hacía falta, pero ella, ¿qué iban a saber? Al convento fue a dar solita, con su prima y con muchas amigas y conocidas, pero antes de entrar al convento, Soledad supo que Pepe había logrado escapar la noche anterior antes de que rodearan la manzana de su casa en la que vivía. Pepe le mandó con la tía el álbum que le había estado haciendo y antes de irse de Bogotá, supo que había sido bien recibido ese álbum. Fue el compromiso. Que Dios te lleve con bien y vete tranquilo, porque esperas y lo deseas, le dijo la tía entre la maliciosa y preocupada. Soledad se mantuvo al corriente de lo que ocurría con la oposición y no tuvo descanso hasta que vio entrar de nuevo a Bogotá a todos estos jóvenes sucios, hambriados y cubiertos de aparatosos, pero orgullosos de haber luchado por sus ideales. Muchos son la lucha de lo que había sido aquí Samper. Había estado en Honda y en Ibagué, donde se instaló un gobierno no constitucionalista. Luego siguió con parte del ejército del Espinal. Tocaima, La Mesa, el ejército opositor a Melo, había ganado una batalla definida en Soacha y luego se había tomado a Bogotá. Entre los muertos estaba Joaquín Guarín, el compositor de muchos de los valses que Pepe y Solita bailaron en Guaduas, el de la canción de los pescadores, también Miguel León, herrero, y José Vega, zapatero, dos de los líderes artesanos. Soledad Acosta caminó hasta la plaza sobre charcos de sangre y entre los gemidos de las heridas, después de pasar varias noches encerradas en un cuarto con varias mujeres. Oyendo solo el instrumento de la fuerza, lloraban también las mujeres que habían visto morir a los soldados que acompañaban desde el comienzo de la campanilla. La tertulia la fundó José María Vergara y Vergara junto con Joaquín Borda y Eugenio Díaz, el autor de Manuela. También estaba Ricardo Silva, que escribía cuadros de costumbre y que iba a ser el papá de José Asunción, que no había nacido todavía. Las contribuciones de Soledad desde París les venían como anillo al dedo. Enviaba sus relatos de viajes que siempre interesaban en Bogotá y una sesión que se titulaba Revista Pariense, sobre exposiciones de arte, ópera, novelas y libros científicos publicados, también noticias de los famosos informes de la moda. En esa época nadie podía vivir de ser ingeniero o abogado y tenían que dedicarse al mismo tiempo al comercio. La tertulia había fundado también la Biblioteca de Señoritas, una revista cultural no exactamente femenina, pero sí puesta al cuidado de las mujeres como un tesoro precioso para el bien de la nación. En una época estuvo a punto de desaparecer por falta de suscriptores, pero Eugenio Díaz logró salvarla. Desde eso, Soledad y Eugenio se hicieron amigos e intercambiaron correspondencia. Cuando volvieron a Colombia a finales de 1863, Soledad debía tener muchos cuentos escritos, porque en 1864 publicó varios en El Mosaico: La Perla del Valle, La Monja, Amor y Coquetería, Ilusiones y varios más. Todos tienen más o menos los rasgos de historias de costumbres como las quería Vergara y Vergara. Al año y medio de casados ya había nacido Bertilda, su primera hija.
Su nombre lo habían escogido con cuidado. Era un anagrama, un juego con las letras de la palabra libertad. José María fue excomulgado por un cura por haber escrito un artículo en contra de la iglesia en el periódico Neogranadino. Vivían al lado del Palacio Presidencial, que estaba donde está hoy el Palacio de San Carlos, al frente del Teatro Coliseo, que quedaba donde queda hoy el Colón. Era la calle del Coliseo y en la casa que les digo hay hasta una placa. Soledad fue una de las primeras mujeres de Bogotá con estudio en su casa. Ahí era donde leía y nadie sabía todavía que también estaba comenzando a escribir cuentos. Ella empezó a publicar sus escritos cuando estaban en París. Salieron para Europa en enero de 1858, cuando Carolina, la segunda hija, tenía 3 meses de nacida y Bertilda año y medio. Descansaron unos días en Honda, en la casa de la suegra de Soledad, quien estaba feliz de conocer a sus nietas. Ahí Pepe pudo contarle cómo había sido su infancia. Después salieron del pueblo, bodegas en un champán, una barca toldada de palmas secas, una especie de choza flotante que los iba a llevar hasta el vapor Bogotá. Navegando por río, atracaron en varias partes, en el puerto de Conejo, en el puerto de Naren, donde se subieron más pasajeros, cruzaron el río Cararén, que venía de Santander, pasaron por Simití y San Pablo, donde se vararon. Después de 4 días de navegación llegaron a Puerto Nacional. Por allí salía el café, el azúcar y el tabaco de exportación. El vapor recogió correspondencia y cargamento de frutas y atracaron en Regidor. Esa noche pasaron por Monpós, que era un puerto de escala importantísimo. Llegaron a Calamar después de 6 días de viaje. Quisieron quedarse ahí y no seguir hasta Barranquilla. El plan de Soledad era recorrer las calles de Cartagena junto a José María, contarle detalles de la historia de Cartagena. Además ya estaba planeando una novela sobre los piratas de Cartagena y quería tomar notas. La novela se la iba a dedicar a su amigo cartagenero Rafael Núñez. Después de 1 mes y medio de travesía en el transatlántico, Pepe pudo pulir el inglés con la ayuda de Soledad. Tras descansar varios días, miró sin cansancio todo lo que pasaba en el gran embarcadero del ferrocarril y cómo funcionaba el telégrafo. De eso solo había leído y había visto solo una lámina y grabados en los periódicos ilustrados. Vivieron en un tiempo en Londres, pero luego de los 4 años que estuvieron en Europa, la mayor parte del tiempo estuvieron en París. En esa época Francia era una potencia mundial y el francés la lengua internacional, aunque ya el inglés empezaba a desplazarla. Eran años de guerra civil en Colombia y de imperio de Francia. Pepe y Soledad eran corresponsales de periódicos peruanos y colombianos. Ambos escribían para El Comercio de Lima, Soledad para El Mosaico y Pepe para El Tiempo. Vergara dirigía periódicos, escribía en ellos y publicaba libros. Su opinión acerca de la literatura nacional era muy respetada y él era uno de sus más importantes promotores. Él fue uno de los fundadores de la Academia Colombiana de la Lengua y publicó la primera historia de la literatura colombiana. Eran años muy activos, 1867. Me parece un año particular. María Dolores de Soledad Acosta, Historia de la literatura en el Nuevo Reino de Granada, de Vergara, todas se publicaron ese año y además se fundó la Universidad Nacional. En 1864, cuando Jorge Isaac llegó a Bogotá y fascinó a todos los de la tertulia con sus poemas, Eugenio Díaz acababa de publicar Manuela por entregas en El Mosaico. Díaz y Vergara siguieron siendo amigos, pero Díaz empezó a gustarle menos después los poemas de Isaac. Cuando Soledad comenzó a escribir historia, lo primero que escribió fue una historia de mujeres en la civilización. Después escribió un libro de biografía de descubridores y conquistadores de la América Española, de Gonzalo Jiménez de Quesada. Contaba cómo se demoró 1 año y medio desde Santa Marta hasta la Sabana de Bogotá, que no se llamaba así, y cómo llegó solo 170 hombres de los 900 con que salió. Soledad cuenta lo mal que se recibía esto entre los indígenas. A Balboa en Urabá le contestaron que en lo que decían que no había sido un dios
y que éste gobernaba el cielo y la tierra y que era señor de todo, que les parecía que así debía ser. Aunque Soledad creía que la conquista española había sido buena para América, hablaba con preocupación de poblados que eran más miserables en la colonia y en la república que antes de la llegada de los españoles. Estos escritos sobre historia americana eran casi los primeros de Colombia, independiente. En la universidad enseñaba muy bien la historia de Grecia y Roma, pero los nombres de nuestra historia sonaban extraños y de ellos se sabía muy poco. Cuando los Samper volvieron a Bogotá en 1863, no volvieron ya a la República de la Nueva Granada, sino a los Estados Unidos de Colombia. Por ser demasiado liberales, no les fue bien en Lima. Sin embargo, Pepe ya no era tan radical como antes. Había conocido en Europa unos conservadores menos conservadores que los de aquí y que los que cayeron bien. Y el federalismo que encontró al regresar a Colombia le pareció extremo y contraproducente. Ya iba camino de convertirse en uno de los redactores de la Constitución de 1886, conservadora de la Regeneración. En Bogotá, Pepe trabajó en cargos públicos y Soledad se dedicó a escribir. Pusieron un almacén en la planta baja de la casa. Era almacén novedades, vendían libros y toda especie de cintas, corsé, botones. La venta de libros no se sostenía fácilmente, igual que ahora. Agripina, la hermana de Pepe, se había casado con Manuel Ancísar antes del viaje de Pepe y Soledad a Europa. Manuel le caía bien a Soledad, era bastante mayor que ellos, 20 años mayor que Soledad. En 1819, el año de la batalla de Boyacá, Manuel era un niño de 7 años, que tuvo que salir de su casa con su familia en medio de la noche, sin poderse llevar nada porque sus padres eran españoles. A Soledad le gustaba oír ese otro lado de la historia. Haciendo el camino hasta Santa Marta, lograron salir del nuevo reino en la más absoluta pobreza. Manuel terminó estudiando leyes en Cuba y conspirando allá contra los españoles. Eso fue en los años 1840. En el periódico de Manuel fue el enredo de la excomunión de José María. Manuel fundó el Neogranadino y allí salieron también varias de las partituras que practicaban Solita y sus primas. Soledad había mandado imprimir su primer libro de novelas en Gante, Bélgica. Allá era más barato el papel y desde allá lo podían distribuir más fácil a otras partes. Poner a circular libros desde Bogotá era complicado y los costos de publicación eran altos. A los pocos días comenzó a circular en los periódicos de Bogotá el anuncio de la venta del libro. Soledad escuchaba a los demás y leía mucho. De sus conversaciones y lecturas salían sus novelas. Antes de las biografías de los conquistadores, había escrito José Antonio Galán, Episodios de la Guerra de los Comuneros, una novela histórica en la que defendía a los pequeños propietarios y antes todavía había publicado este libro de 1869, novelas y cuadros de la vida sudamericana, como se lo había propuesto recién regresó a Bogotá en 1864. A Soledad le preocupaba la historia nacional y la de las mujeres. Si no escribía sobre lo uno, era sobre lo otro, aunque creo que siempre era ambos asuntos. No trabajó en política directamente, pero eso no se usaba para las mujeres y estaba mal visto. Pero la política la hacía desde sus escritos. Le preocupaba mucho la cuestión de la educación y se preguntaba, ¿se debe inculcar en las jóvenes ideas románticas, inspirándoles un sentimiento erróneo de la vida, pero noble, puro y elevado? ¿O al contrario, se deben cortar las alas de su imaginación y hacerles comprender desde la juventud que esos héroes que pintan los poetas no existen sino en las novelas? Con lo primero pueden resultar mujeres débiles, incapaces de enfrentar las realidades de la vida. Con lo segundo, corazones poco elevados e inteligentes, áridas y secas. De lo que sí estaba segura era de que las novelas, tal cual estaban, nutrían a las niñas con ideas falsas de la vida, que las hacían esperar un mundo lleno de héroes que no existían. Escribió novelas que le enseñaron a leer con más cuidado, a no creer en todo lo que leían. Novelas en las que los hombres y mujeres se contaban historias que decían más sobre la persona que las contaban sobre los hechos.
Historias llenas además de la vida cotidiana y de los conflictos reales que debían enfrentar. Eran, sin embargo, novelas que no las llevaban a conformarse con el mundo que tenían delante y que las hacían pensar en otras maneras de hacer las cosas. Tiempos difíciles. Siguieron tiempos duros para Pepe y Soledad, en donde una epidemia en Bogotá, tal vez cólera, invadió la ciudad. Pocos eran los que salían a las calles y por las noches se escuchaban murmullos de personas rezando. Soledad y Jacinta tuvieron las precauciones, pero finalmente Carolina y María Josefa se enfermaron. La nana pasó noches en vela acompañándolas y cuidándolas. Hacían caldos de verdura, con té caliente y mascarillas de cáscara de naranja con ron, pero todo esto fue en vano. Al menos murieron sin mucho dolor, viendo un poco de sol por la ventana. Sus edades marcaban entre los 15 y 12 años de edad. Después del funeral, hubo que pintar con cal las paredes del cuarto donde murieron. La casa ya no era la misma. Con el pasar de los días, Bertilda ya estaba empezando a escribir poesía. Blanca Leonor tenía 10 años. Salían después de comer, siempre a las 4 de la tarde. Caminaban hasta llegar a la colina de San Diego y sentadas en el musgo y las flores miraban el paisaje que se extendía a sus pies. Después de observar el paisaje, volvieron a subir al Cerro de Guadalupe y sentarse en las ruinas de la iglesia para mirar la ciudad desde allá. Ese paseo era el más largo. La iglesia la había destruido un terremoto, pero eso fue antes de que la terminara. A sus pies veían la ciudad con sus calles rectas partidas por lo largo de los caños. Numerosos campanarios relucían al sol que desaparecía en el horizonte entre nubes rosadas. Al extremo norte de la ciudad se veían los conventos de San Diego y el antiguo de Capuchinos. Los largos y rectos caminos se perdían en la lejanía y se confundían en el extremo de la sabana con los cerros azulosos velados por un ligero manto de niebla, como tenues cintas de gas. En el cerro, Soledad recordaba como cuando era niña subía con su madrina a coger un musgo y helechos para el pesebre. Doña María Francisca tendría unos 65 años cuando la conocí. Era la última persona que existía de esa rama de nuestra familia. Se preciaba de haber conocido mucho a los virreyes y de haber frecuentado el palacio. Y se lamentaba amargamente de la independencia que había subido a su familia en la pobreza, quedándole a ella por único patrimonio una casita. La casa quedaba en Las Nieves, cerquita de la plaza de San Francisco. A la entrada, después de atravesar el zaguán empedrado, siempre había un corredor cuadrado, separado del patiecito por un pollo de adobes y ladrillos. Ese era para mí un verdadero paraíso, como el de los príncipes y princesas. Aquellos cuentos que aparecían y que me contaban Juana, una de las criadas. Entre cuentos y paseo distraían la tristeza. Ver el dolor porque Carolina y María José ya no estaban seguía intacto. Pepe tuvo la buena idea de irse con toda la familia unos meses para Guadua. Ciudadano presidente. En 1875 metieron preso a José María, injustamente, por asuntos políticos. Soledad le escribe una carta fuerte y valiente a Santiago Pérez, el presidente, ciudadano presidente de la Unión. Soledad Acosta, esposa del ciudadano José María Samper. Ante vos, el uso de las garantías individuales, era siquiera estén todas suspendidas por resolución vuestra. Respectivamente expongo. El día 9 del corriente mes se hallaba todo el estado de Cundinamarca en plena paz, sin que persona alguna hubiese aquí turbado el orden público, y todos los ciudadanos se creían con derecho a gozar de todas las garantías individuales que reconoce la Constitución, ya que a nadie es lícito confiscarlas y suspenderlas, ya porque no habiendo un verdadero estado de guerra,
no podía alegarse en apoyo de ninguna violencia gubernativa, ni aún el artículo 91 de la Constitución, entendido al revés de su racional sentido. Ozoa no había ejecutado acto ninguno de perturbación del orden público. Sostenía de palabras y por la prensa una causa política. Ellos hacían la oposición, usando de dos libertades que son, conforme a la Constitución, no solamente absolutas y esenciales para la existencia de la Unión Colombiana, sino tan sagradas que aparejan la irresponsabilidad completa. Entonces, ¿cuál ciudadano presidente? ¿Cuál de los pretextos alegados puede ser el verdadero motivo para la prisión de mi esposo? Gisela, encarcelado por ser periodista. La prisión no tiene objeto, toda vez que has estado en la publicación de todos los periódicos de oposición, que las empresas están mudas, que por orden vuestra han sido suspendidas las garantías individuales, bien que los periodistas que tienen situación de libertad para escribir y aún para insultar a sus compadres encarcelados. Nada de esto alego. ¿Por qué? No es mi ánimo oír y hacerlos, ya que una mujer no tiene la dignidad de no quejarse ni pedir favor. Lo que os pido, ciudadano presidente, es equidad, integridad. Os pido que obre de forma a los principios que tan valientemente sostuvisteis en El Mensajero en 1866 y 1867, cuando erais periodista de oposición. En ese mismo año se le ha publicado libros más que una novela y una historia, en donde una holandesa en América y biografías de hombres ilustres, relativa del descubrimiento y conquista. 80 años. Después de la muerte de José María Soledad, viajó para Europa con sus dos hijas, una de 32 años de edad y la otra de 26. En Sevilla la acogió el cuarto centenario de descubrimiento. Era en el año 1892. Soledad investigaba unos archivos que necesitaba para descubrir su libro, Lecciones de la Historia de Colombia. En Madrid hubo una exposición de objetos relacionados con la conquista y Soledad hizo enviar desde Bogotá los ornamentos que había usado Fray Domingo de las Casas, primo de Fray Bartolomé. Ya durante la fundación de Bogotá, a Domingo los ornamentos se le dañaron durante el viaje desde España, y los que usó durante su misa el 6 de agosto de 1538, que fueron una alba de tela tejida por los indígenas, una casulla modesta, el cáliz de plomo y un Cristo pintado. Exposición Americana de Madrid. Este era otro viaje. Una exposición estuvo también Rubén Darío, que tal vez se conocieron, pero apenas era un muchacho. Hubo también varios congresos durante el centenario. Soledad fue invitada especial y Elmira Pardo Bazán, una escritora española, y de todos ellos, ellas eran las únicas dos mujeres en la exposición. Soledad también tuvo reuniones literarias importantes, que en ellas fue la representante oficial del gobierno de Colombia en esos eventos. Todas estas conferencias son encontradas en el libro de 1893, Los aborígenes de la República de Colombia en la época del descubrimiento y actitud de la mujer que ejercen todas las profesiones. En 1896 ya estaba de regreso en Colombia desde hace tiempo, ya que en ese año Berlinda se hizo monja. Un día salió de su casa, sin decir nada, y desde el convento le escribió a su madre a través de una carta. Soledad finalmente entendió a su hija mayor. Muchas veces fue a visitarla junto con Blanca, le llevaban dulces y algunos que otros libros. En 1902, cuando fundó la Academia Colombia Historia, ella fue nombrada miembro honorario,
que seguramente tuvo que ver con su fundación, por eso su retrato se encuentra ahí. Está en la sala de reuniones plenarias de la academia. Tenía alrededor de 70 años y en todo este tiempo la acompañó su hija menor, Blanca. Soledad escribió hasta el final de su vida, a pesar de su reumatismo. El ministerio recomendó hacer el manual de enseñanza de la historia de la escuela y patrocinó publicaciones de varios libros. Insistió que el deber del escritor hispanoamericano es dar a conocer sus países, haciendo que el extranjero y el habitante la amen y la admiren y la respeten. Todo esto disimular virtudes ni defectos, porque hay que reconocer que no solo sus añanzas, sino también sus faltas. A ella le obsesionaban las ideas porque desde niña su padre le contaba sobre la lucha de la independencia, desde esos días de 1854, en el que pasaba horas en la oscuridad por la guerra. Fue una vida larga, muchas cosas vivió. Vio nacer a José Asunción Silva, el hijo de su amigo Ricardo, y lo vio morir. Tenía casi la misma edad de su madre. Antes de morir solita, estuvo en Guauda. Le gustaba conservar la tarde afuera mirando la plaza. Su hija Blanca la sacaba en una mecedora. Le encantaba dejar los vestidos pesados de Bogotá, salir a refrescarse en atardecer. Ese día vio al oír de la canción de Guarín. El atardecer se convirtió en noche, una noche como de trópicos, tranquila, llena de brisa. El olor de la brisa llegaba olor de rosas. Por un momento cerraba los ojos y sentía la brisa del mar, las voces de la plaza, los de los niños jugando. Era armonía para sus oídos. ¿Quieres que te entre ya, mamá? Soledad no contestó. Estaba por cumplir 80 años. Fue reproducido por Rosana Granadillo Purín, Jenny Fernanda Zaparriel, David Peña y quien les habla, Jenny Paola Martínez Cartagena. Muchas gracias.